Bien, amigos y amigas de Al Filo del Misterio OVNI y del Facebook de Mario Segarra y Mario Segarra Torres, bienvenidos hoy día sábado 21 de diciembre de 2019. Ya pocos días quedan para fin de año y 3 días para Navidad. Aprovechando para mandarles un saludo por fiestas navideñas y por fiestas de fin de año a todos ustedes, a todos los que nos han seguido en estos años. Gracias Félix Cubas, que nos está el primero que nos está viendo. También estaba, creo que por ahí, Jesús de la Cruz Ríos López. Y quiero explicarles una serie de cosas finalizando este año. Tenemos varias cosas que explicarles. En primer lugar, hace unas 2 semanas que hemos estado en el Congreso Nacional Ufológico de Nazca, al que fuimos invitados gentilmente por la gente por Alex Sender y Víctor Quilca, a los cuales les agradezco toda esa oportunidad de poder invitarme después de casi 14 años de censura continua que se nos ha estado aplicando sobre el tema de los documentos militares OVNIs. Para mí este ha sido un momento emocionante porque es una manera de resarcir el trabajo de 29 años de trabajo que el suscrito ha tenido en estos casi 30 años de trabajo continuo en el tema. Y como bien me han dicho, me han comunicado muchos de los amigos de ICA, de Palpa y de Nazca, que estuvieron viendo en vivo mi disertación sobre el tema de la desclasificación de documentos militares OVNIs. Muchos de ellos nos felicitaron, agradezco su felicitación. Muchos de ellos increíblemente me conocían por primera vez. Es increíble que en los tiempos de las redes sociales a Mario Segarra recién lo conozca mucha gente por primera vez. Se nota que ha estado teniendo cierta efectividad el tema de la censura sobre mi persona. Sin embargo, incluso se nos comentó de que nuestra conferencia, que fue la última del Congreso, debió haber sido la primera. Agradezco esos comentarios, pero creo que todos los anteriores conferencistas cumplieron con su misión sobre el tema de las momias de Nazca, que eran la mayoría de ellos, y que yo, bueno, simplemente era una oportunidad como un resarcimiento personal, un resarcimiento profesional, una especie de romper ese dique de censura que durante 14 años se nos han aplicado grupos de investigación civil OVNI, grupos de contacto, grupos de políticos, grupos militares y por supuesto Corporación El Comercio, que ha sido, yo creo, el principal promotor de esta censura sobre Mario Segarra Torres. Creo que este es el principio del fin para la censura que ellos nos han impuesto. Eh, Muchos han tomado cuenta de la importancia de la información que hemos dado y que hemos presentado en sociedad el documento militar, el memorándum ultrasecreto número 4, que es la matrix, la generatriz inicial de toda la censura que nosotros hemos sufrido en estos años. ¿Por qué es importante haber presentado este documento ultrasecreto que nos fue legado por la fuente llamada el The Patriot, el Patriota, en el año 2015? ¿Por qué? Porque demuestra demostrada, queda en la práctica la teoría que nosotros, la hipótesis de trabajo que nosotros en esos años tuvimos ofrecer al público, que era que las Fuerzas Armadas peruanas están sometidas a un férreo control de espionaje militar de parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas, y que esto se demostró que es real porque estas recomendaciones secretas bajo la mesa, que comenzaban desde el año 1949 según este memorándum secreto, y que las órdenes eran dadas desde el más alto nivel del Pentágono hacia los comandos militares en ultramar overseas, o sea, en las diplomatic attaches, o sea, las embajadas diplomáticas, o sea, los servicios diplomáticos militares, que funcionan algo así como una especie de representante militar de Estados Unidos dentro de la embajada americana.
En Perú esto se cumplió a cabalidad, porque tanto en los documentos de Cajamarca como de Huancayo, donde cayeron ovnis y fueron recuperados por los norteamericanos, se deja entrever en esos documentos, que me fueron también proporcionados por el Patriota, la prueba que nosotros necesitamos. ¿Cuál era? De que el contacto militar, el USDAO, que viene a ser el código secreto de el enlace militar, un coronel o general de alto rango que trabajaba dentro de la embajada, era el que coordinaba la recuperación de los objetos caídos con la Fuerza Aérea Peruana y con la Guardia Civil de entonces. Entonces, con esa prueba en la mano, tenemos el rompecabezas completo. Es decir, siempre los militares americanos han influido en esto, en este tema ovni, en el Perú, por lo menos desde el año 1950 hasta nuestros días. Esto demuestra que esa influencia no solamente ha sido sobre los militares, de hecho que ha habido algún tipo de espionaje, algún tipo de seguimiento desde esas épocas a investigadores civiles del fenómeno ovni, organizaciones civiles, probablemente el IPRI estuvo o seguida o infiltrada o secuestrada o monitoreada por los norteamericanos. Probablemente el grupo Rama también, probablemente los otros grupos que existieron después de la década de los 70 también han estado en cierto modo o infiltrados o digamos dominados o reprimidos de alguna forma por este tipo de directiva ultrasecreta. Por eso es que me da sorpresa cómo paralelamente a que nosotros hacíamos el congreso de Nazca, paralelamente el grupo que yo lo llamaría el grupo entreguista de la ufología, representada en un señor que es locutor de una radio en Lima, que es empleado prácticamente de facto de Corporación El Comercio, que domina RPP y domina Radio Capital, son sus subsidiarias. En realidad, todos los que han atacado el tema OVNI desde el año 2014 son empleados de Corporación El Comercio. Por lo tanto, también esa multinacional mediática que nos censuró la información sobre la existencia de los documentos militares ha estado promoviendo a estos anti Mario Segarra, anti documentos ovnis, y increíblemente los han rebautizado como la nueva cara o el nuevo poder de la ufología en el Perú, que lo hicieron creo en un colegio llamado Leonidas Carvajal, creo que si no me equivoco. Si es que no me equivoco, eso es Leonidas o Melitón Carvajal, creo que es Melitón Carvajal, no, Leonidas era el de la Peña Ferrando. Bueno, los que estaban en este centro llamado Leonidas o Melitón, lo que sea, no pueden ser representadas las nuevas caras o el nuevo poder. No hay ningún nuevo poder en la ufología peruana. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que los que tienen algo que dar a la ufología en Perú tienen que desde ahora, con la revelación que hemos hecho del documento ultrasecreto número 4, tienen la obligación moral y ética, amigos y amigas, de los temas ufológicos, tienen que deslindar inmediatamente de la CIA, tienen que deslindar inmediatamente del FBI, tienen que deslindar inmediatamente de cualquier influencia externa o de espionaje o de contraespionaje de los servicios secretos norteamericanos. Yo creo que para que haya un nuevo poder de la ufología peruana, que no lo hay, lo que han habido es un silenciamiento teledirigido de la ufología peruana desde el año 2014 hasta la fecha. Ha habido una genuflexión de una cierta ufología ultraconservadora, tradicionalista, ultramontana, a las órdenes del imperio norteamericano. Eso es lo que hay ahora. Y los que se adscriban a esa corriente, definitivamente mientras no rompan y mientras no digan que ellos jamás van a aceptar una influencia de los servicios secretos americanos, entonces no hay que hacerles caso ni creerles
que van a hacer un trabajo ufológico honesto. Hemos visto con sorpresa que la mayoría de los que se presentaron en ese, vimos en ese congreso, los que vimos en ese congreso eran personas que en su mayoría son desconocidas, son gente que no tiene, por lo menos yo no los conozco, no los conozco, a casi al más del 95%, salvo a uno que es un señor Julio Dongo, al que sí le tengo un aprecio, le tengo un respeto por el tema de que él es un representante del tema apuniano, del tema de Bikonovi, de Vlado Kapitanovich, pero yo le diría también a Julio Dongo, que es mi amigo, que lo considero mi amigo, que piense bien antes de juntarse con ciertas personas o ciertas organizaciones. En estos momentos, una de las cosas que yo dije en el Congreso Ufológico de Nazca, gracias John, justamente estamos en transmisión John, por eso es que usted me estaba llamando y le he tenido que cortar, mil disculpas más bien John por esa digamos, apresuramiento mío, pero estábamos en plena conducción y era importante. Y otra de las cosas que quiero decir es que el líder de esta agrupación, él ha dicho en un programa hace como unos meses atrás, me pasaron un dato de un programa, de estos programas irónicos que ahora abundan tanto, siempre aparecen un par de payasitos burlándose de todo, haciendo ironía de todo, ¿no? Este señor, en ese tipo de pseudoprogramas de farándula, dijo algo así como que ya no quiere tener problemas con los militares, no quiere tener problemas con el gobierno, no tiene que querer problemas de ningún tipo. Entonces me parece una actitud prácticamente facilista, ¿no? O sea, como yo no quiero tener problemas con el gobierno, o sea, nunca me voy a meter con los militares, nunca me voy a meter con los policías, o sea, nunca se quiere meter con los funcionarios del Estado, que son los que ocultan el 90% del patrimonio documentario nacional y que se adueñan de ellos, que lo ocultan, incluso lo ofrecen al gobierno norteamericano y a otros gobiernos. Entonces, con semejantes personas, o sea, con semejante actitud, que me parece no propio de un verdadero ufólogo para mí, para una persona como yo de 59 años de vida, de 29 años de trabajo continuo y honesto en este tiempo en que me he peleado prácticamente con muchas instancias, porque la verdad es que tiene que ser abiertos todos los documentos militares ovnis. No pueden ser abiertos al 20%, no pueden ser abiertos al 30% ni al 50%, tienen que ser abiertos al 100, 200%. Gracias Zeus por Zeus, muchas gracias por el saludo. Acá nos está saludando Zeus, un gran amigo y hermano mexicano, conjuntamente con Alejandro de Alessandro y juntamente con nuestra amiga y hermana Cris de Colombia. Gracias también. Yo quiero anunciar también una cosa. Paralelamente yo he sido nombrado una especie de emisario por la paz por una ONG, una asociación que se llama Unidos por la Paz o Asociación de Paz, que es una asociación latinoamericana y nos han dado un nombramiento honorífico que yo lo tengo muy, muy grato en el corazón, y que mucho de esto yo he dicho, ¿no? Que nosotros hemos creado un concepto que vamos a utilizarlo a partir del próximo año, un nuevo concepto que, así como hay una exopolítica, vamos a hacer una recomendación que se llama lo exosocial, el comportamiento exosocial y el comportamiento exocultural, que es justamente el comportamiento ético, moral y personal filosófico que el futuro ser humano, el futuro metahumano temporal del futuro, tiene que acostumbrarse a hacer con las posibles civilizaciones que nos contacten en el futuro, en la fecha del gran contacto. O sea, nos estamos adelantando a ese acontecimiento extraordinario, y creo que una especie de ser nombrado, una especie de emisario de paz el año pasado por esta extraordinaria y honorífica asociación, que incluso tuvo la bendición también del Papa Francisco, del Papa Bergoglio. Yo creo que para mí es un honor inmerecido, pero es un honor que acepté, y creo que es una manera de
poder contribuir, no solo como emisario de la paz, sino porque la paz implica también justicia, justicia social, derechos humanos, derecho a la información, derecho a la libre transparencia y al acceso a la información. La paz se construye cuando la verdad nos envuelve, cuando la verdad nos alcanza y la verdad se hace parte de nuestra vida cotidiana, no solamente como ufólogos, sino como seres humanos. Entonces yo les digo a esos señores de Leonidas Carvajal, tienen la oportunidad, señoras y señores, de adscribirse a la propuesta que yo les voy a hacer. Y la propuesta es, nosotros vamos a hacer un comunicado muy pronto, un pronunciamiento que yo le dejé la idea a los amigos del Congreso Nacional UFO de Nazca, que es dirigir una carta al presidente Martín Vizcarra, en la cual los peruanos de bien, los ciudadanos peruanos de a bien y otros ciudadanos de otras partes del mundo o peruanos de otras partes del mundo, queremos escribirle y dirigirnos al señor presidente Martín Vizcarra para que haga dos cosas antes que termine su gobierno. Que haga todos los esfuerzos necesarios para que, por un lado, se desclasifique toda la documentación militar OVNI que tenga la Fuerza Aérea Peruana, la Marina de Guerra, el Ejército Peruano y la Policía Nacional del Perú. Todos los archivos que tenga de los últimos 50 o 60 años sean desclasificados inmediatamente y puestas a libre disposición sin censura de los 33 millones de peruanos. Y por otro lado, le pediríamos también al señor Martín Vizcarra un pronunciamiento oficial sobre el tema de las momias tridáctilas de Nazca, para que así zanje el tema definitivamente y corrija todos los errores, los terribles errores y terribles barrabasadas administrativas y legales que han hecho sus últimos 5 ministros de cultura, que verdaderamente ha sido lo peorcito de la cultura que hemos tenido en estos años. Esto también se debe, y yo lo he dicho en el Congreso de Ufología de Nazca, que los peruanos de bien tenemos que controlar a estos funcionarios públicos. Por eso a mí siempre me daba un poco de fastidio que el líder de la otra asociación siempre decía que hay que respetar a mi Fuerza Aérea, a mi Estado, a mi administración pública, a mi Ministerio de Justicia y por último iba a decir a mis ministros de cultura, ¿no? o mis funcionarios. No, señores, acá cuando se ve un comportamiento negativo de los funcionarios del Estado, ojo, los funcionarios del Ministerio de Cultura reciben un sueldo no de una entidad privada, reciben un sueldo de todos los 33 millones de peruanos. Y también los militares de la Fuerza Aérea, los militares de la Marina, los militares del Ejército y los policías de la Policía Nacional, todos los sueldos reciben del Estado. Por lo tanto, nosotros con nuestros impuestos hacemos su arquetipo, su ambiente, su vestimenta, su alimentación y todo lo que ellos manejen viene de parte de los 33 millones de peruanos. Por eso tenemos el perfecto derecho a controlarlos, a fiscalizarlos y a verificar que ellos cumplan la ley. ¿Qué es cumplir la ley? En este caso, tanto la Fuerza Aérea como el Ministerio de Cultura lo que tienen que hacer es cumplirlo con la ley y con los requerimientos de lo que es la ley 27.806, que es acceso a la información y transparencia informativa sobre todas las actividades que estén haciendo actualmente. Una de las cosas que yo he propuesto en el Congreso Ufológico de Nazca es que se dirija una carta de todos los peruanos, cada uno de los peruanos de Nazca, de Ica, de Palpa, de Lima, de Chancay, de Huacho, de todo el Perú. Dirijamos cartas individuales al presidente Humala, una carta simple, donde dice: señor presidente Martín Vizcarra, Palacio de Gobierno sin número, Plaza de Armas, fecha tal. Aunque ahora ya tiene que ser a partir del próximo año, a partir de la primera semana del próximo año, porque ya ahorita las actividades del Estado ya terminaron a partir del 16 o 17 de diciembre y se reanudan el 4 o 5 de enero. Entonces, a partir del 4 o 5 de enero, todos los peruanos podemos escribirle una carta simple al señor Martín Vizcarra, donde le estamos diciendo lo siguiente: señor Martín Vizcarra, le pedimos a usted que dirija esta
cuestionamiento a su ministra de Cultura, o en todo caso también al ministro de Defensa peruano y a la ministra de Cultura peruana, para que, en el caso de la ministra de Cultura, responda a las siguientes preguntas bajo la Ley de Transparencia Informativa y Acceso a la Información, Ley 27.806, y que nos responda en el transcurso de 12 a 15 días, según la ley. ¿Qué estudios actuales del Estado, del Ministerio de Cultura, han hecho los funcionarios del Ministerio de Cultura, de todas las sedes, sobre el tema de las momias de Nazca? ¿Cuáles son sus estudios de ADN, sus estudios histológicos de tejidos, sus estudios anatómicos, sus estudios radiográficos, de resonancia magnética, resonancia 3D y 4D en color, y todos los otros detalles que ellos han hecho de estudios científicos y de conclusiones objetivas que tengan el Ministerio de Cultura para decir si es falso o verdadero las muestras de las momias tridáctilas de Nazca? Y que bajo la ley 27.806 se pregunte por qué estos funcionarios que en más de 2 o 3 ocasiones dijeron que estos especímenes eran falsos, por qué ahora han habido hasta 2 o 3 intentos de extracción de las momias de parte del Ministerio de Cultura contra la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Que digan cuál es la base legal para pedir posesionarse esas momias si ellos han dicho que son falsas. No, que den un asidero, una base legal. Ellos tienen que responder estos cuestionamientos en 12 a 15 días. Si no lo responden, quiere decir que están entrando en desacato. Y entonces nosotros podemos actuar como ciudadanos pidiendo la renuncia inmediata y suspensión inmediata en sus funciones de todos estos funcionarios involucrados en el tema de las momias de Nazca, así como también que se les aplique individualmente la ley del funcionario administrativo público del Estado peruano a cada uno de esos 70 funcionarios del Ministerio de Cultura, para ver si han incurrido en fraude público, ocultamiento de información, nepotismo, que lo ha habido casos de nepotismo, encubrimiento de información, ocultamiento de datos y también incitamiento al insulto, al escarnio y al ataque artero usando redes sociales no autorizadas por el Ministerio de Cultura, usando, a redes sociales privadas contra diversos investigadores independientes. Se ha caído el tema legal que el Ministerio de Cultura emprendió contra Incarri, se ha caído. La misma semana que se publicó la idea de que se iba a exhibir las momias, iba a ser una conferencia internacional con muchos especialistas de varios países del mundo, ese día quisieron ir a posesionarse, a extraer las momias, y no lo pudieron hacer, porque ese día se había caído para siempre, se había cerrado el caso. No había encontrado la Fiscalía de Ica argumento, de Nazca argumento, y por lo tanto se cerró el caso. Han perdido en todos los frentes. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Aplicarles la ley para terminar administrativamente con ellos. Igual trato tienen que hacerse al caso de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea, como ustedes saben, yo hice un proceso de transparencia informativa y acceso a la información en el año 2013, 2012 y 2013, y con los resultados vimos en el 2014 que en principio un premier como el premier Juan José Jiménez de la administración del señor expresidente Ollanta nos respondió por primera vez y aprobó nuestra propuesta de desclasificación bajo la ley 27.806. Fue la primera vez que un presidente en ejercicio, Ollanta nos respondió sobre el tema. Fue la primera vez que 2 Fuerzas Armadas, sus altos funcionarios, nos respondieron sobre el tema, pero nos ocultaron la información. En octubre de 2013 nos dijeron que no había documentos en la FAP y 2 o 3 meses después le enseñaron 18 documentos clasificados bajo la Ley de Defensa y Seguridad Nacional a un ciudadano mexicano, disque invitado especial. Y esto se ha sabido, y han habido lamentablemente peruanos y peruanas crédulos que le han creído a este mexicano
encantador de serpientes, definitivo, muy, muy fino, muy encantador de serpientes, pero encantador de serpientes al fin, que convenció a todo el mundo. Incluso, no sé cómo hizo, convenció a la Fuerza Aérea para que se fuera contra nosotros, convenció incluso a muchos congresos de Sudamérica para que no nos invitaran nunca más a mi persona. Sabemos que esa censura incluso la aplicó en Año Cero y Enigma de España, ahora ya sabemos las causas, incluso las causas de tipo muy personal y muy privada, ¿no? Sí, ya sabe, ya nosotros hemos armado todo el rompecabezas de 10.000 piezas, a nosotros no nos van a vender gato por liebre, sabemos cómo es este mundo de la ufología, a veces lleno de oscuridades, a veces lleno de inquinas y de envidias, pero es un mundo en el que hay que luchar por la verdad hasta el último minuto. Y definitivamente nosotros con esto hemos logrado un nivel político en el tema OVNI actualmente. Ese es el nivel político que, disculpe, la asociación APU no quiere reconocer. Por eso es que nos atacó desde el principio y dijo que nosotros habíamos fraguado esta información, estos documentos los habíamos fraguado con nuestro abogado en Azángaro, a la espalda de Palacio de Justicia. Esto ha sido demostrado que eran reales. Ya incluso en el extranjero, un especialista aeroespacial, un especialista en documentos secretos americano, demostró que estos documentos que nos entregó el Patriota eran verídicos en un 85%, por lo cual se demostró la veracidad de estos documentos. Entonces, con esta veracidad de estos documentos y documentos que vamos a mostrar muchos más, con lo cual demuestra que el Patriota sigue en contacto con nosotros y que la desclasificación no ha terminado en Perú, la pelota está en la cancha de nosotros. Por eso yo pedí en el Congreso de Nazca que con los documentos que yo obtuve de respuestas oficiales del gobierno de Ollanta en el 2012-2013, los actuales interesados en el tema hagan lo siguiente, me llaman a mi o me escriben a mi correo marioovni20@hotmail.com, es Mario Ovni, todo junto, las dos son juntas, Mario Ovni, Mario Ov chica NI 20 con números 20 @hotmail.com, o me llaman a mi teléfono al 511-933-770-005. Saludos, Lauro García, ¿cómo estás? Un gran maestro en el tema de la evidencia, de la clarividencia, de la cartomancia y de la sanación. Gracias, Lauro, por estarnos escuchando. Un honor para él. Nos regaló su primer libro, nos lo autografió. Creo que ese es un buen regalo que nos ha dado el Lauro y lo saludo de la distancia. Y queremos que con la copia, ustedes nos pidan al correo electrónico las copias, cada uno me manda su correo, se conectan a mi correo marioovni20@hotmail.com y yo les mando las copias, sin ningún problema, las copias de todas mis respuestas oficiales que nos dio el gobierno de Ollanta Humala. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Cada uno de ustedes en distintos puntos del país, en distintos puntos del Perú, hace una fotocopia en color o en blanco y negro de nuestros documentos, en la forma cronológica que yo les voy a mandar, y ustedes van con su abogado o contactan con su abogado y redactan una solicitud de habeas data. Es decir, como ya se hizo la ley de transparencia conmigo y fue una respuesta inexacta de la Fuerza Aérea Peruana, ustedes con cada uno de sus documentos, ustedes van, por ejemplo, si, voy a decir, John Bustamante está en Massachusetts, en Connecticut, puede, mediante el consulado peruano y con un abogado, depositar en una casilla postal, ir a digamos, no sé cómo se haría en el consulado, bueno, ir a la parte legal para que un juez civil sea contactado en el Perú y pueda realizar la petición del sistema de habeas data contra la Fuerza Aérea. Es decir, por ejemplo, Juan Pérez de Piura, o desde Piura, que me está diciendo fuerza contra el sistema. Así es, hay que trabajar contra el sistema, pero con la ley en la mano. El amigo de Piura busca a su abogado,
con mis fotocopias de los documentos obtenidos en el 2012-2013, va con su abogado donde un juez civil, ojo, no es un juez penal, es un juez civil, y se le dice, el abogado presenta la solicitud de habeas data con mis documentos, pero con el nombre del amigo de Piura. Entonces dice, señor juez civil de Piura, acá le estoy presentando la solicitud de Juan Pérez de Piura, con base a los documentos obtenidos por el señor Mario Segarra en el 2012-2013 sobre petición de documentos militares ovnis, y queremos que usted aplique el habeas data desde Piura a Lima, a la Comandancia General de la Fuerza Aérea Peruana. Es decir, yo quiero que se manden no una, 10, 100, 1000, 2000, 3000, 10.000, 100.000 procesos, 200.000 procesos de habeas data en paralelo contra la Fuerza Aérea. De esa manera presionamos administrativamente y legalmente a la Fuerza Aérea para provocar ¿qué? Una respuesta oficial sobre lo que pasó en el Perú en el 2012-2013. Y la Fuerza Aérea sabe que está legalmente obligada a responderle al juez. Y si dice que no hay documentos, tiene que demostrar con base legal que no, a pesar que vamos a presentar fotografías y fotogramas de los documentos que sí existen y se les enseñó a ese señor mexicano. Fotografías y digamos resoluciones de fotogramas de videos donde se demuestra que esos documentos existían ya en el 2013 y 2014. Entonces, el juez va a aplicar la ley y va a pedir en una semana la copia de los documentos a la Fuerza Aérea. Y si no se los quiere entregar, la Fuerza Aérea tendrá que decir que con qué bases legales se niega a entregar la documentación. Ya no puede argumentar la Ley de Defensa y Seguridad Nacional porque ellos mismos la rompieron al enseñarle a ese mexicano esos 18 documentos. Yo quiero comenzar hoy día 21, antes que te finalice el año, para que todo el 2020, los primeros 3 o 4 meses, sea la gran campaña de presión social y legal a la Fuerza Aérea Peruana para que suelte la documentación militar que tiene en la mano. Y lo vuelvo a decir, esos documentos no le pertenecen a la Fuerza Aérea. Ahí no dice copyright, Fuerza Aérea Peruana, todos los derechos reservados. Esos documentos le pertenecen a todos los ustedes que nos están mirando, a todos los 33 millones de peruanos, incluso a esos detractores de Leonidas Carvajal, que creen que la ufología es como un campo de trigo, como en una escena de Candy, donde todos estamos vestidos de blanco y nos estamos dando besitos en la mejilla y repartiendo unas florcitas y caminando en cámara lenta al sol. No, señores, la ufología de Leonidas Carvajal no es así. Y esa no es ufología. Eso es una postura cómoda a favor del sistema. Nosotros tenemos que luchar contra el sistema para poder legalmente también obtener la información que nosotros nos pertenece. Esos documentos, esos más de 80 documentos que tiene la Fuerza Aérea, les pertenece a cada uno de los 33 millones de peruanos, no a los miembros de la Fuerza Aérea, sino eso tiene que ir a su lugar, a la Biblioteca Nacional, al Archivo Nacional o al Archivo del Congreso Político del Perú. Ahí son sus 3 lugares donde debe permanecer para siempre y siempre. Igualmente también, esa misma cartas que quiero que le escriban, pero no habeas data, sino una carta simple al ministro Vizcarra, al presidente Vizcarra, para que la derive a la ministra de Cultura para que responda bajo la Ley de Transparencia Informativa cuáles son los estudios actuales que tiene el Ministerio de Cultura hasta el 2020 o 2019 y 20 para decir que las momias son falsas. Y cuál es su intención, cuál es la base legal que tiene el Ministerio de Cultura para querer recuperar esas momias. De esa manera vamos a presionar por un lado a esa entidad civil llamada Ministerio de Cultura y vamos a presionar por el otro lado a la Fuerza Aérea, ¿ya?, para que pueda entregar los documentos. Esa es mi propuesta que yo he dicho en el Congreso Nacional de Ufológico de Nazca y de las momias tridáctilas, para que así podamos dar un paso siguiente a la verdad.
Y yo creo que yo invito incluso a esos señores de Leonidas Carvajal que puedan también el memorial que vamos a firmar entre todos los ufólogos de Nazca y toda la población de Nazca, que ya ha dicho que sí va a firmar ese pronunciamiento que se va a dar al presidente Vizcarra. Invitamos a esta gente de Melitón Carvajal a que también firme ese documento, porque si no lo firman, ufólogo peruano que no firma un documento donde dice que nos pronunciamos en contra de la injerencia extranjera sobre las decisiones del tema de los documentos militares ovnis, rechazamos cualquier influencia extranjera de servicios secretos, de servicios de seguridad extranjeras contra la investigación independiente del fenómeno ovni. Eso es lo primero que debemos rechazar. Eso es lo primero que tenemos que rechazar como peruanos. Rechazar cualquier injerencia extranjera, venga de la CIA, del FBI, de la Agencia Nacional de Seguridad. Yo creo que todo peruano de bien y sobre todo todo ufólogo independiente que ama sus documentos, ama su país, tiene que estar en total rechazo contra ese tipo de injerencia. El que no firme o la que no firme ese documento siendo investigador o investigadora ovni, la sociedad peruana sabrá de qué pie o de qué pata cojea. El que no firma eso tendrá que también de explicar por qué no quiere firmar. Porque es bien raro, ¿eh? Yo le voy a decir, es bien raro y va a ser muy difícil que alguien diga, ¿sabe qué? Sí, yo trabajo para la CIA, yo trabajo para la Embajada Americana, yo recibo un sueldo de ellos, ¿no? Es bien difícil que alguien diga eso, porque jamás en la historia de la CIA en el Perú, jamás alguien reveló eso, salvo hubo un caso, el caso Arguedas en los 60, pero ese fue un caso de diplomático, fue un ministro del gobierno de Bolivia que se opuso contra la injerencia de la CIA en Bolivia. Ustedes saben que la CIA fue la que mató al final al Che Guevara, fue la que hizo todo el operativo para atrapar al Che Guevara. O sea, no fue el ejército boliviano, fue la CIA, y fue un agente de la CIA el que disparó al Che Guevara. Eso muy poca gente lo sabe. La CIA fue la que hizo el reciente golpe de Estado en Bolivia, usando las comunidades evangélicas bolivianas y a los militares y policías bolivianos. Y se sabe ahora que se le entregó la CIA $1 millón a un general boliviano que se ha escapado a Estados Unidos. Eso ya se sabe. Ahora, el que quiera negar que la CIA tiene influencia sobre estos temas, bueno, es una persona que no conoce la historia. Entonces, contra ese tipo de gente estamos tratando. Y los que coquetean con ese tipo, y es como yo le he dicho hace varios meses, el que hace un pacto con el diablo, al final el diablo se lleva su alma. Es muy peligroso pactar con el diablo. Si pactan con el diablo, sepan que el diablo se las va a cobrar muy duro. No es decir, yo recibo el dinero y dicen, no. Quedan encadenados de por vida. Por eso tengan muchísimo cuidado con quién tratan, señores ufólogos nuevos o ufólogas de nueva generación. Tengan cuidado con quién tratan. Sean nacionalistas, tengan dignidad nacional, tengan un nacionalismo fuerte y acendrado de lo que es el peruano. Lo que es de los peruanos, para los peruanos primero, por los peruanos y con los peruanos. Los gringos y los europeos y los demás investigadores que esperen su turno y que paguen su cuota. ¿Acaso eso es algo jalado de los cabellos? Es algo natural, lógico, político. Aunque no les guste a mucha gente. El tema OVNI, señores y señores, en el Perú ya lo hemos puesto a un nivel político. Y ahí se quedará hasta el día que esos documentos se liberen. Así que, señores del lado de Leonidas o Melitón, Carvajal o lo que sea, también tienen que pronunciarse sobre el hecho contra la injerencia de la CIA y los servicios secretos sobre el tema de los documentos. Tienen que hacerlo, cada uno de ustedes o grupalmente. Tienen la obligación moral y ética de hacerlo. Si no lo hacen, su silencio va a indicar muchas cosas sobre sus futuras acciones. Solo eso voy a decir. Y eso es lo que quería decirles el día de hoy.
justamente amigos, estamos en una situación, han sido, como yo dije al final de mi conferencia en Nazca, 14 años perdidos de la ufología peruana, 14 años perdidos, se maleducó quizás hasta 2 generaciones y media de oyentes que lamentablemente fueron hipnotizados, MK Ultra, no sé qué pasó, pero verdaderamente hay personas que no han sido bien informadas sobre lo que pasó realmente con la ufología en el Perú. Y este servidor, este ufólogo de la década de los 60, 70, todavía va a dar que hablar, todavía tiene algo que aportar, y mientras yo sienta en mi conciencia que tengo algo por qué luchar, algo que aportar, creo que aporté el tema de la politización del tema OVNI en el Perú porque era necesario, era lo único lógico que podía pasar, era eso o prácticamente ponernos de rodillas frente a la injerencia de servicios secretos extranjeros. Y eso no lo podemos. Yo como peruano, hijo de mis padres, nieto de mis abuelos y sobrino de mis tíos, que me enseñaron un tipo de verdad que es, con la verdad es una sola, blanco y negro, no hay matices, no hay grises, todo es blanco, la verdad, negro, la mentira y la oscuridad. Yo elegí la luz y otros, gracias a Dios, también están eligiendo la luz. El resto, quién sabe. Así es. Como dice John Bustamante, puro zombie pulpín. Lamentablemente tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que cambiar esa anomia social de esas nuevas generaciones y tenemos que hacerle entender que los derechos constitucionales, el derecho a la información, el derecho a la transparencia, el derecho a saber qué hacen nuestras autoridades es el principio para tener la mejor información de todo lo que está haciendo los funcionarios públicos peruanos y que se deben a nosotros y no a intereses extranjeros. Y una cosa quería decir más también. La reciente aparición del señor Luis Elizondo del tema de los documentos militares del Pentágono, de los videos, ustedes saben que yo proporcioné una información hace un par de meses de que hubo, hace un mes y medio, una reunión que ya se supo que ha sido verdad en la Comandancia General de la FAP, donde uno de estas fuentes, asesor de la civil de la DIFA, puso un texto que yo logré copiar. Lamentablemente no logré pantallarlo, sino solamente copiar el texto, pero es tal cual, y donde dice que hubo una reunión secreta y que él fue testigo de eso, ¿no? Y nombra los nombres de otras personas, y esto 24 horas después lo borró de su Facebook, pero no borró el rastro. Y otro funcionario de ese grupo puso un texto, que eso sí lo tengo también pantallado, donde justamente habla de que hay una especie de dominación de las fuerzas norteamericanas sobre los peruanos, sobre los militares peruanos. Eso es algo muy serio, muy grave. Pero lo que sí me molestó bastante es que primero dijeron que era un alto militar, después dijeron que era un civil. Bueno, al final yo creo que el civil era Luis Elizondo, que estaba acompañado por un grupo de militares del Pentágono y un grupo de la History Channel en inglés que estaba yendo a filmar. Pero esta reunión fue hecha secreta, y donde lo que me molestó bastante como peruano y como ciudadano es que el comandante general de la FAP actual, no sé si será el actual o ya se ha ido, le prometió a Luis Elizondo darle toda la colaboración del Perú, de las Fuerzas Armadas peruanas, de la Fuerza Aérea, darle toda la documentación disponible a ese equipo. Oiga, señor comandante general de la FAP, con todo respeto, la prioridad de la documentación la tengo yo, como peruano y como peruano que pago mis impuestos. El señor Elizondo, con todo el respeto que él se maneja, o las asesores del Pentágono que vengan, no tienen prioridad constitucional sobre documentos militares de la FARC que ustedes me negaron, y negaron a los 33 millones de peruanos. Pero oh maravilla, viene un señor norteamericano y usted les promete el oro y el moro. Eso está contra la ley, mi estimado comandante general de la FAP, como usted como funcionario público peruano debería saberlo. Bueno, entonces, a raíz de eso es que justamente vamos a pedir que se politice y se legalice mucho más el tema de los habeas data, para pedir a la Comandancia General de la FAP que responda. Y ojo, señor comandante general de la FAP, hay una petición de comienzos de este año de mi persona,
que no ha sido todavía respondida, ojo, y me la tiene usted que responder antes de fin de año o máximo a más tardar antes de la quincena de enero del 2020, porque usted está en la obligación legal y funcional como alto funcionario público del Estado, ¿no?, de responderme el requerimiento de desclasificación sobre los documentos, las fotografías que ya demostramos que se les enseñó a ese señor mexicano llamado Johanan Díaz Vargas. Usted está en el medio de esa vorágine y prometerle a un extranjero norteamericano información que a mí se me dijo que no existía, señor, disculpe, señor comandante general de la FARC, eso es, yo creo, ilegal. Bajo la Constitución Política del Perú, donde en la Constitución Política del Perú del 93, dígame usted un acápite, un inciso, un título, donde diga que la información de documentos que ustedes tienen se las van a entregar primero a los norteamericanos antes que a un peruano vía la ley de transparencia. Dígame usted, comuníquese conmigo y dígame cuál es la base legal para usted prometerle a un norteamericano entregarle información que a mí se me fue negada. Por eso es que vuelve todo a inicio, vuelve todo a cero y todos estamos sujetos a su mala decisión o a la decisión de sus asesores legales de la comandancia de la FARC. Por eso le digo, no haga cosas ilegales, por favor. Cumpla la ley, haga que los funcionarios del Ministerio de Defensa cumplan la ley y me entreguen la información, las copias de esos 80 documentos, y yo, al día siguiente que ustedes me entreguen en copia o enviado a mi correo escaneado, yo entregaré esas fotocopias a la Biblioteca Nacional del Perú, al director de la Biblioteca Nacional, para que sí, ahí sea el último lugar de descanso de esos documentos, que eso es lo que debe ser por naturaleza el asiento final de esa documentación, pero no prometerle a un norteamericano que se le va a entregar información de buenas a primeras. Eso es totalmente ilegal en cualquier parte del mundo, aquí, en la China o en la Cochinchina. ¿Correcto? Eso es mi argumentación como ciudadano peruano de 59 años de edad, y estoy en mi perfecto derecho de hacerle ver que usted está incurriendo en algo no bueno, que no es correcto y que tiene que ser corregido en el transcurso de la distancia. Y esto también tiene que ser de conocimiento, por supuesto, del presidente Vizcarra y del actual presidente del Consejo de Ministros. ¿Correcto? Tiene que saberse. Yo creo que todo presidente, todo vicepresidente y todo presidente del Congreso, que bueno, el Congreso está disuelto, tiene que saber que un alto funcionario de la Fuerza Aérea Peruana está prometiendo entregar información supuestamente reservada peruana, militar, a un norteamericano. Primero cumpla con la ley acá y después que los norteamericanos, vuelvo a decir, esperen su turno. Los peruanos somos primero, no los gringos. Correcto, eso es lo primero. Y entonces, eso se ha demostrado porque hace poco unas investigadoras argentinas, madre e hija, Simondini creo, la apellido, que también tuvieron unas palabras muy críticas hacia mi persona sobre el tema de los documentos ovnis en Perú en el 2014, han recibido al señor Elizondo de lo más bien, con su parrillada, con su cena, le han prometido la información de los documentos de la Gendarmería Argentina. Bueno, lo pueden hacer porque primero ellas son investigadoras civiles, privadas, correcto, de libre albedrío. Y si de libre albedrío, no sé si representarán a toda la ufología argentina, le prometen las copias al señor Elizondo y a su equipo, perfecto. Pueden hacerlo y están en su libre albedrío de hacerlo. Pero, señor Elizondo, y esto quiero también, si alguien puede hacer llegar esta petición o este video al señor Luis Elizondo, de alguna manera, mándelo a su Facebook. Señor Luis Elizondo, con todo respeto, no tengo el gusto de conocerlo, pero si usted quiere saber algo de lo que pasó en Perú, comuníquese conmigo, con Mario Segarra, y haga también posible que History Channel, si le interesa, tengo un montón de documentos militares norteamericanos sobre ovnis estrellados en Perú y sobre cómo la Fuerza Aérea Peruana nos ocultó información en el 2012 sobre constitucionalmente era legal. Quisiera que se le haga llegar ese comunicado al señor Luis Elizondo. ¿Correcto? Eso es lo que hay que hacer. Muy bien, amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy. Les mando un gran saludo de Navidad, un gran saludo de Año Nuevo. Cuídense mucho, esténse con su familia,
sobre todo yo pido a los peruanos de bien, luchemos por la verdad, luchemos por la liberación de los documentos militares ovnis. Ya, liberación de esos documentos ya, sin ambajes, sin censuras, sin tinta negra. Y también liberación y oportunidad de que los documentos de las momias tridáctilas de Nazca lleguen a la mayoría de los peruanos. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Cualquier cosita, escríbanme a mis Facebook, Mario Segarra con Z, Mario Segarra Torres y DUP Disclosure UFO Perú. Y también, por favor, diríjanse a mi persona al 511-933-770-005 y al correo electrónico marioovni20, marioovni, dos os juntas, marioovni, dos os juntas, marioovni20, marioovni20, @hotmail.com. Ahí pueden escribirme si desean acompañarme en este pronunciamiento final de la desclasificación. Será un enorme motivo de que les pueda alcanzar toda la información. Y también incluso estoy haciendo una invitación final a todos esos militares peruanos de la Fuerza Aérea, de la Marina de Guerra, del Ejército Peruano, retirados o en activo, que quieran hablar sobre casos peruanos con toda privacidad y con mucha reserva, pueden comunicarse conmigo para que la verdad se sepa de una sola vez. Muchísimas gracias, hasta muy pronto, feliz Navidad, felices fiestas, cuídense mucho, ayúdenos siempre a encontrar la verdad y estoy muy satisfecho. Yo sé que siempre esta nuevo reentré a la ufología nacional me demuestra que el camino que hemos hecho en estos 29 años ha valido la pena. No ha sido por gusto, ha sido valioso y creo que a mis 59 años tengo muchísimo más que aportar. Hemos dado, como les digo, la existencia de estos documentos militares ovnis que, gracias a Dios, nos han dicho en el extranjero que ha sido, creo que lo más resaltante de este Congreso Nacional de Ufología de Nazca y de las momias tridáctilas, y que nos han pedido justamente futuras invitaciones. Ojalá se plasmen en el futuro, esperemos que sí, ya depende de ustedes, amigos y amigas. Y las personas que quieran comunicarse, organizar algún congresos o conferencias en otras partes del Perú, tienen mi teléfono, el 511-933-770-005. Felices fiestas, cuídense mucho, bendiciones y siempre, como decía nuestro maestro JJ Benítez, el Padre Azul siempre nos ilumine y nos envuelva. Gracias. Hasta muy pronto.